Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos. Bienvenidos, estimados radioescuchas, al programa Valor para Cambiar, correspondiente a noviembre de 2024. Primero le agradecemos a Dios, a ese poder superior, esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Y por supuesto a Radio Sideral por ser tan generosos al regalarnos este espacio mes a mes. Hoy conversaremos sobre nuestro principio espiritual fundamental, el anonimato, el cual inicialmente se veía como una forma de proteger a los miembros de un posible estigma, de posibles señalamientos, de persecución, pero el concepto ha ido evolucionando con el tiempo. Para desarrollar el tema, hoy contamos con las compañeras Anabel, Isabel, Laura y Carla, a quienes les pido que por favor se presenten. Adelante, Isabel. Buenas tardes, para mí es un placer estar hoy compartiendo con ustedes este temita. Yo soy un miembro beneficiado de los grupos de familia Al-Anon. Sean muy bienvenidos. Gracias, Isa. Anabel. Buenas tardes, es un placer para nosotros como miembros de Al-Anon llevar un pedacito de nuestro programa a cada uno de ustedes. Esperamos que sea de gran provecho en cada uno de sus hogares. Gracias. Laura. Buenas tardes, muy contenta de poder participar de este tema tan importante hoy. Y esta es una manera de llegar a muchas personas a través de este programa Valor para Cambiar. Agradecer a Radio Sideral el espacio que nos da, ¿verdad? Que es una voz que se puede extender a muchas familias. Entonces, muy agradecida por ser un miembro de este maravilloso programa de Al-Anon. Gracias. Carla, adelante. Bueno, mucho gusto, yo soy Carla y bueno, muy contenta de estar acá, de compartir la experiencia que ha sido ser parte del programa Al-Anon y compartir cómo ha cambiado mi vida para bien. Muchas gracias. Como acostumbramos, vamos a iniciar con la oración de la serenidad, la cual la compañera Isabel nos va a hacer el favor de pronunciar. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias por el servicio, compañera. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca del anonimato, que es un principio fundamental que rige a los grupos de familia Al-Anon, bueno, y a todos los grupos de anónimos. Ustedes habrán escuchado hablar, por supuesto, de Alcohólicos Anónimos, habrán escuchado hablar de Narcóticos Anónimos y otra serie de hermandades de anónimos. Pero, ¿qué significa esto del anonimato? Vamos a iniciar entonces con el tema. Le voy a dar la palabra a la compañera Anabel para que inicie. Carlos, qué importante ahora que hablabas vos del anonimato, porque es algo que antes de llegar al programa yo no conocía. A mí me enseñaron en mi hogar que todo lo teníamos que saber toda la familia. Entonces uno se va criando así
hasta que llega el Anon y empiezan a hablar qué es el anonimato. Y yo decía, ¿pero qué es el anonimato? El anonimato es la base espiritual de nuestro programa, dice. ¿Por qué? Porque esto nos da esa seguridad a las personas que llegamos por primera vez o las que van a llegar por primera vez. Eh, esa confianza que lo que ahí se expresa, ahí se queda. El anonimato, yo lo encerré así. Lo que yo hablo en una reunión, lo que yo escucho en una reunión, se va a quedar ahí en esa sala y en la mente y en mi corazón, nada más. Entonces, eso me ayudó mucho a tener esa confianza y esa seguridad, porque qué difícil es cuando yo no puedo expresar mis sentimientos, porque depende de donde los exprese, todo mundo se da cuenta. En cambio, aquí en Alanón sí brindamos esa seguridad a todas las personas que llegan por primera vez y las que estamos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene ese temor, si voy, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir el esposo? ¿Qué van a decir los vecinos si yo voy a un programa? Si me topo a alguien y me conoce y me saluda y me dice que por qué no volví. Entonces la persona que llega a la NOM puede estar segura plenamente de que eso no va a pasar, de que siempre se le va a respetar como persona. Nunca si la encontramos, no vamos a decir fulanita fue, no fue, no. Entonces, eso nos da a nosotros esa oportunidad, en mi caso personal, para poder expresar todo lo que yo llevo a una reunión. Es mis sentimientos de ira, de enojo, mis alegrías, mis frustraciones, todo eso lo puedo compartir en Al-Anon confiando en que de verdad ese manto protector, ese anonimato, que los miembros tenemos la responsabilidad de cumplirla. Sí, bueno, antes de hablarles un poquito sobre el anonimato, yo quería compartirles primero que todo, porque este programa es para personas que no son todavía miembros de Al-Anon. Entonces, hablarles que el alcoholismo es una enfermedad que no solo afecta al bebedor, sino que a la familia, y que esta enfermedad genera culpa, genera negación, genera vergüenza, pero también hay un estigma, como lo dijo usted, Carlos, al principio, que lleva a la familia. Este estigma que llevan hace que las personas se encierren en sí mismas y no busquen ayuda. Entonces, es muy duro cargar, ya lo sabemos los que formamos parte de estos grupos, cargar con toda esta problemática solos. A veces en otros grupos, ya sea religiosos, o sea sociales, o sea lo que sea, compartimos o con los vecinos o con la misma familia y no nos entienden qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, qué importante que es para estas personas saber que existe un programa como Al-Anon y Alatín para los jóvenes, donde podemos llegar. Primero que nos van a comprender porque las personas que ahí nos reunimos somos familiares de alcohólicos. Hemos pasado y vivido las experiencias que ellos también han pasado. Segundo, saber que existe este manto protector, como decía Anabel, del anonimato. Eso es muy valioso, es un recurso sumamente valioso que tiene ANON y del cual cada uno de los miembros que asistimos debemos de tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se dice que Al-Anon es un lugar seguro donde yo puedo llegar y compartir con mis compañeras experiencia, fortaleza y esperanza. Bueno, las compañeras han mencionado, ¿verdad?, la importancia del anonimato. Yo le agregaría también para nuestro crecimiento espiritual, porque venimos de familias muchas veces muy disfuncionales, ¿verdad? Lo que decía la compañera Isabel. Estas familias disfuncionales tenemos que aceptar que estamos todos afectados, ¿verdad? No solo la persona que consume alcohol. Entonces, en nuestras familias, por lo menos en la mía, había muchas situaciones donde si yo hablaba, generalmente o le hacían a uno bullying o le dicen cállese, o también muchas veces todo lo que uno decía se lo contaba uno a la otra, ¿verdad? Y entonces ahí no había esa confianza, ¿verdad? Para contar algo. Cuando llegamos a nuestros grupos, ¿verdad? Uno piensa que puede pasar lo mismo. Entonces el recién llegado llega con mucha desconfianza, llega sintiendo miedo de contar sus experiencias.
A veces vienen muy cargados, entonces sí, desde la primera vez cuentan todo, pero hay otras personas que son muy reservadas por esa inseguridad que han vivido, por esa falta de confianza en sus hogares, y entonces a ellos les lleva más tiempo, ¿verdad? Y yo conozco casos en los que pasan los años y la persona no se abre a contar. Y más donde ha habido un grupo que si en algún momento el anonimato se ha roto, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Pero por eso es que se protege tanto en Al-Anon y se protege como algo preciado. Si uno deposita su confianza en un grupo como este, es parte de que yo sé que yo puedo contar con la discreción, que yo puedo contar, y yo creo que lo más importante es que las personas que estamos en estos grupos nos entendemos. Sabemos que si yo, por ejemplo, llego y le cuento algo a mi hermana, yo tengo 2 hermanas, ¿verdad? Entonces, generalmente o no validan mis sentimientos o me censuran. Yo llego a la no y cuento eso mismo y recibo aceptación, recibo un cariño, ¿verdad? Porque son personas que han pasado por lo mismo. Entonces, que las personas que lleguen a estos grupos tengan la seguridad, que se respeta el anonimato y cuando no sea respetado por una persona, ahí también, para eso estamos las tradiciones que son las que mantienen esa armonía y nos hacen estar en un lugar seguro. Es interesante lo que compartían las compañeras porque yo resumo que lo que uno aprende en Al-Anon a través del anonimato es darse uno un regalo a sí mismo y darle un regalo a los demás, porque está uno validando precisamente esas emociones que hablaban la compañera, porque afuera nos censuran, nos dicen como, ay, eso no es nada, que nadie se entere, cállese que eso no es importante. En cambio, dentro del grupo sentimos como esa seguridad para poder ir abriendo poco a poco el corazón para empezar a sanar, porque la enfermedad nos afecta las emociones, entonces a veces nos cuesta tomar decisiones en el día a día básicas, dar opiniones, y es porque en algún momento nos callaron la voz. En cambio, en Al-Anon es como volver a tener esa voz, el expresar, el verbalizar todo eso, como que uno ha ido acumulando, ¿verdad? A través de los años y que en muchos se ha manifestado en enfermedades físicas, en problemas en relaciones laborales, personales. Entonces, cuando uno aprende a manejar el anonimato dentro del grupo y luego lo lleva a la casa o a sus relaciones personales, es muy bonito porque aprende uno a ser prudente, a escuchar antes de hablar, a respetar y validar el dolor ajeno. Entonces, se libera uno totalmente. Entonces es un lugar donde nos apoyamos, nos nutrimos, aprendemos herramientas y el anonimato es de los regalos que desde el primer día uno recibe con mucho amor porque precisamente uno llega, ¿verdad? Deseando que alguien lo escuche, pero sobre todo que lo entienda. Entonces es muy bonito lo que se aprende en Al-Anon y que luego podemos llevar allá afuera a nuestras familias y a otras personas. Sí, efectivamente, los principios son para practicarlos en todas nuestras acciones. Así que el anonimato no solamente se practica en el grupo, sino también tenemos que aplicarlo en todas partes. Es de lo primero que se nos pide, controlar algo muy difícil, la lengua. No es cualquier cosa lo que se nos pide. A mí me llamó la atención que desde que llegué a la primera reunión se le ponía mucho énfasis al anonimato. Puedo decirles que prácticamente a todas las reuniones que he asistido se habla siempre del anonimato, precisamente para recordarnos lo importante que es mantenerlo, porque hasta se pueden salvar vidas. Hay personas que vienen a Al-Anon sin que su ser querido alcohólico lo sepa porque podría ponerse violento o violenta. Quería compartirles una lectura de uno de nuestros folletos que se llama ¿Por qué el anonimato en Al-Anon? Por cierto, aprovecho para animar a los compañeros y compañeras a que compren también los folletos porque muchas veces se tienden a menospreciar. No se consideran tan valiosos como los libros, pero son igualmente valiosos, son fuentes de sabiduría. Les voy a leer un párrafo que dice, hay varios motivos para mantener el anonimato y la mayor parte de ellos nos remontan a una época en la que se consideraba el alcoholismo como un estigma. Habíamos aprendido con las experiencias de los que tenían familiares en AA
que era necesario no divulgar la identidad de los miembros de la hermandad fuera de esta. En todo el mundo mucha gente creía que los alcohólicos podían superar el impulso que les hacía beber si realmente lo deseaban, y si no, entonces los familiares deberían hacerles dejar de beber. Y se le pone énfasis en hacerles. Entonces, existe ya el estigma de ser un familiar de un alcohólico, pero también se espera, y esto es un error, que la familia obligue al alcohólico a dejar de beber, principalmente a la madre. Eso es lo que yo he visto. Se espera que con sus superpoderes, digámoslo de esa manera, van a lograr que ese hijo deje de beber. Y no es así. Resulta que esta enfermedad es muy poderosa, es desconcertante. Y pues la familia sí tiene una influencia muy grande en el alcohólico, lo dice nuestra literatura, a través de su propio cambio, pero no puede obligar a que esa persona deje de consumir. Entonces me llama la atención de esta lectura que también se nos protege de ese señalamiento de que esa familia no funciona, no sirve, porque no ha logrado que ese miembro de la familia deje de beber. Y como les decía, normalmente es a la mamá la que más se le señala y es la que más culpable se siente si no logra que ese hijo o hija deje de beber. Adelante, Anabel. Bueno, en Al-Anon somos conscientes que nosotros sí debemos guardar el anonimato del alcohólico anónimo, pero difícilmente el anonimato del que anda ahí en la fiesta se puede guardar. Pero qué importante es cuando yo tengo conocimiento del anonimato, porque en mi caso personal yo soy mamá. Alguien me para y me dice, porque me ha pasado, ay, ahí vi a tu hijo tomado esto y aquello. Ay, de verdad. Ah, bueno, gracias. Y sigo y no me paro. ¿Por qué? Porque ya aprendí en el programa el anonimato. Porque si en otro tiempo me paraba a escuchar y quería saber todo que no había hecho, que se había tomado, cómo lo habían visto, con quién y todo. Y eso da pie a que yo me sintiera más mal. Vea qué importante que hasta el anonimato me va ayudando a mí en lo personal a sentirme mejor. Cuando yo entiendo que el anonimato es parte de mi recuperación y de mi seguridad personal, entonces yo lo empiezo a aplicar y no doy pie. ¿Por qué? Porque difícilmente a veces uno dice, no, es que nadie se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta de lo que la persona hace, no hace. Entonces, y eso, vieras que a mí me ha ayudado mucho también en el entender que el anonimato es ese concepto que tiene muchos conceptos espirituales que a mí me ayudan en la práctica. Es lo que les decía, mi seguridad. ¿Para qué voy a escuchar lo que no tengo que escuchar? El respeto a los miembros. Bueno, el respetar, aunque en mi caso personal, mi hijo ande de fiesta, también como ser humano, tengo que respetar. Si, como les digo, si me dicen, ok, lo vi, ah, bueno, gracias. Y la humildad y la voluntad de confiar en un poder superior, porque las veces que me ha pasado eso, sigo, pero voy en mi mente y en mi corazón poniéndolo en las manos de ese poder superior. Entonces, yo analizaba ayer que estaba viendo este tema, que el anonimato me lleva a mí a un montón de cosas. Aprenderlo, al aprenderlo me lleva a mí a esa aceptación de vivir de acuerdo a los principios que el programa me da. Y sobre todo, el, el valorar toda esa enseñanza que voy aprendiendo, toda esa experiencia que voy aprendiendo en los grupos de que el anonimato no es solo que yo diga, fulanito, no hay que decir que va a la reunión, no, es que es un montón de situaciones más que me ayudan a mí a crecer espiritualmente, me dan la paz mental. En mi caso, el anonimato me da la paz mental, porque imagínense si yo pusiera oídos a, bueno, aquí en el barrio mi hijo es muy conocido, a todo lo que hace o no hace, pierdo mi paz mental. No, yo necesito tranquilizarme y yo sí puedo hablar y expreso todo mi dolor, todo lo que yo quiera, pero en el grupo donde yo sé que me van a entender, donde yo sé que no me van a juzgar.
Entonces, eso para mí, el anonimato encierra más que eso y es algo que me ha ayudado a crecer cada día un poquito más y encontrar más paz. Un día de estos decía yo, sí, claro que sí, más paz, porque el no poner oídos afuera me ayuda a mí a concentrarme solo en la parte positiva del programa. Ahora que comentabas acerca del tema de que el alcohólico pues se delata solo, digámoslo de Sí, esa manera, me recordó algo que leí en nuestra literatura. Esto está en el folleto Los 12 Pasos y Tradiciones. Cuando los alcohólicos todavía beben no tienen anonimato, ya que su propia conducta deja al descubierto el hecho de su Ujú. alcoholismo. Los miembros no tienen la obligación de encubrirlos. Al contrario, dicha acción protectora solo pone obstáculos en el camino hacia la búsqueda de su sobriedad. Si los miembros de Al-Anon evitan que la impresión equivocada de que nadie sabe se mantenga, puede ser que eso obligue al alcohólico a enfrentar el problema y a dar los pasos necesarios para encontrar ayuda. Entonces tratamos de tapar el elefante en la sala, pero obviamente ahí está el elefante. Entonces lo mejor es decir, sí, aquí hay un elefante. Ahora bien, nosotros hablamos de que hay que mantener el anonimato de los miembros de Alcohólicos Anónimos, pero aquí este mismo folleto nos dice que el miembro de AA debe determinar el grado de anonimato entre la familia, los amigos, la iglesia y la comunidad al mismo nivel que lo desea hacer el miembro de Al-Anon. Las situaciones personales y el periodo de sobriedad del alcohólico pueden causar un cambio de actitud de vez en cuando, pero la decisión siempre debe ser la del miembro de AA. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo antes de decir que mi ser querido miembro de AA le debo de consultar para que él decida. Sí, qué importante si vemos que dice que o sea, el anonimato es la base de nuestro programa. Para mí ese término base es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque veámoslo con una construcción. ¿Por dónde se inicia una construcción? Por una base. Una base bien hecha, el edificio puede aguantar, la casa puede aguantar, pero si usted hace una base ahí media hecha, tenga plena seguridad que la casa o el edificio, lo que se esté construyendo, se va a derrumbar. Entonces, eso es lo que nosotros en Al-Anon, por eso este principio es tan valioso y es tan importante, porque es la base de nuestro programa, es lo que nos da esa seguridad al llegar yo a una reunión, al formar parte de un grupo de estos y poder saber que lo que yo comparto, ya sea en el grupo, ya sea con la madrina, tener esa responsabilidad cada uno de nosotros como miembros. Cuando yo escucho a una persona que se arrime y me comenta algo solo a mí, no tengo por qué divulgarlo en el resto del grupo, porque si ella hubiese querido, lo comenta en todo el grupo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Y también otra cosa que me llama la atención del anonimato personal, porque ahora vamos a ver que hay diferentes tipos, o sea, cómo se aplica el anonimato en diferentes áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice que cuando vamos a la televisión o todas estas cosas, ¿verdad? En la radio y todo eso, cómo debemos de guardar ese anonimato personal en la prensa, radio, televisión, el cine y la web ahora, ¿verdad? El internet y demás. ¿Por qué? Porque dice que eso representa humildad y que no se me sube el ego. Donde ya yo salgo en la televisión, donde ya, como decimos a lo tico, los 5 minutos de fama, ¿verdad? Que no se me vaya a subir ese ego. Entonces, qué importante que es también ver desde ese punto de vista ese anonimato, ¿verdad? Que también me enseña el anonimato en los grupos, también con la clase social de cada uno de los miembros que llegamos a la NOM, vamos miembros muy variados, pero que también debemos de guardar eso. Por ahí leí en una de los relatos aquí de una persona, una madrina, que la hijada le contó quién era, qué trabajaba, qué hacía, y no aguantó saber y entonces lo divulgó. ¿Verdad? Es un ejemplo que viene ahí del cuidado que debemos de tener. Si a mi grupo llega una X persona X de política, de la televisión, de quien sea, famosa, inmediatamente contarle a todo el mundo que tenemos como miembro a Juanita, ¿verdad? Entonces, qué delicado y qué importante que es esa responsabilidad y ese compromiso para conmigo y para con esas personas, ¿verdad? De que sepan que están en un lugar seguro y como lo dijimos al principio, es que no es solo la seguridad del programa, es el saber que estamos con personas que nos entendemos, porque nuestro programa dice que compartimos experiencia, esperanza y fortaleza, ¿verdad?
Entonces, qué bonito es, porque yo sé que lo que yo he vivido lo ha vivido otra persona, que lo que va a compartir a mí me puede ayudar, que lo que yo comparto le puede ayudar a otra, que esa experiencia de esa persona me va a fortalecer. En fin, todo esto es muy valioso, pero que si ese principio se pierde, no solo se pierde el principio, es que también se pierde el miembro. ¿Por qué? Porque el miembro se retira y además de eso se hace una mala imagen, no de la persona que le rompió el anonimato, sino de la hermandad como un todo. Entonces eso es muy delicado, por eso yo pienso que esta tradición o este principio nos compromete con una responsabilidad muy, muy grande para con toda la hermandad a nivel mundial, ¿verdad? Donde quiera que nos reunamos. Claro, cada miembro tiene una responsabilidad con la hermandad, cuidar los principios, cuidar nuestras tradiciones para que Al-Anon siga adelante. Y ahora que mencionabas el tema de que el anonimato va más allá de la protección, sí, claro, por supuesto. A fin de cuentas, para mí el anonimato es un compromiso con la humildad. Y inicialmente, pues, efectivamente, el anonimato era simplemente una cuestión para proteger a las personas de esos señalamientos. Pero bueno, ya vamos a hablar más de eso. Sí, con respecto a eso, bueno, cada persona elige también dentro de Al-Anon el nivel de anonimato, ¿verdad? Que va a manejar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un principio también que nos habla de cómo se aplica el anonimato fuera de Al-Anon. Entonces, personas que estamos en grupos, por ejemplo, el Subcomité de Cooperación e Información a la Sociedad, también estamos siendo la voz de Al-Anon. Por eso hay que estudiar, por eso hay que saber qué información se lleva, porque es muy delicado. Y lo que decía Isabel, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso por ego, ya nos perdimos, ¿verdad? Perdimos el norte, porque no tenemos que hablar en función de lo que yo diga que caiga bien, que me reconozcan. No, no me pueden reconocer porque soy miembro de Al-Anon. Y entonces ahí es donde está la otra cosa de que el anonimato también incluye el no tener que decir muchas veces qué profesión, ¿verdad? Tengo, en qué trabajo, porque en Al-Anon lo más importante es que todos llegamos buscando una ayuda, ¿verdad? Nuestro objetivo es ayudar a los familiares y amigos de las personas en alcoholismo. Y ese objetivo se comienza a desvirtuar cuando las personas comienzan a querer sobresalir. Muchas veces uno lo ve, a veces en los grupos hay personas que les cuesta un poquito leer, que son más lentas, ¿verdad? O a la hora de un tema, y entonces uno a veces nota que se ven como caras de personas que no, en Al-Anon todos tenemos derecho a participar, tenemos derecho a expresarnos libremente, a que lo que nosotros expresamos se mantenga ahí. Pero también hay algo que también ustedes mencionaban. Es tan delicado este principio, ¿verdad? Es tan delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que se rompe puede hasta llevar a que un grupo se cierre. Claro. Entonces, por eso siento yo que tenemos que cuidarlo tanto. Y como decía Carlos, en cada grupo se debe estar recordando, en cada reunión, y no solo en reuniones de grupo. Esto debe ir también para reuniones de junta de custodios, para reuniones de comité de área, para reuniones de distrito. O sea, hay que mantener, yo por ejemplo soy muy cuidadosa, no me gusta a veces preguntar si yo no fui a la reunión, ¿de qué se habló? A veces uno tiende a eso. Entonces, ¿por qué? Porque yo no fui a la reunión. Entonces, cuando yo vaya a la siguiente reunión, puedo preguntar, ¿hay alguna cosa pendiente? ¿Se acordó alguna cosa? Pero sí, definitivamente tenemos que cuidarnos hasta de eso, ¿verdad? Entonces, el anonimato abarca mucho y es parte de lo que en Al-Anon todo está, ya está escrito, ¿verdad? Entonces, hasta eso de cómo las mismas redes sociales, ¿verdad? Todo esto que también a veces, y con esto de la pandemia, hubo muchos cambios, hubieron grupos que definitivamente, pienso yo, por las circunstancias, muchas veces se rompió el anonimato en las redes sociales, pero nuestras tradiciones siempre nos lo dicen, ¿verdad? Nuestros conceptos, nuestros pasos, todo está ahí para volvernos a encauzar y encontrar el camino correcto. Sí, concuerdo con lo que acaba de decir nuestra compañera, que como principio, el mantenerlo como un compromiso grupal, pero sobre todo personal, y aplicarlo desde lo más pequeño hasta, ¿verdad? Es algo que
todos necesitamos, ¿verdad? Todos ocupamos sentirnos seguros de que lo que vamos a revelar, a compartir, no va a salir, ¿verdad? De esas cuatro paredes. Entonces, el que a uno le den eso es un tesoro. Entonces, yo creo que de las personas que tenemos años de ser parte de este programa es de las cosas que más valoramos. Y cómo cuando alguien nuevo llega, se va con esa sensación de libertad, de ligereza, de que desahogó, botó, encontró un poco de luz entre, ¿verdad? Entre tantas cosas y que se le va a respetar, se le va a entender, se le va a comprender, pero sobre todo se le va a dar un mensaje de esperanza. Se le va a enseñar herramientas, se le va a apoyar. O sea, el anonimato es la entrada a un mundo, a una comunidad de personas que todos, las realidades son diferentes, pero compartimos, ¿verdad? Ese mismo miedo a ser expuestos, a abrir el corazón, a que no solo se revele algo de uno, sino de alguien que uno quiere. Entonces, el anonimato es el tesoro de este programa. Y sí es importante siempre estarlo recordando en todo momento, para como les mencioné hace un momento, para llevarlo también a la casa, al trabajo, y eso de una u otra forma nos va a mejorar cualquier relación y la relación con uno mismo porque uno se está respetando y está respetando a los demás. Bueno, voy a aprovechar para invitar a los queridos radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet y de manera presencial. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestras páginas de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país, ya que esta es una hermandad internacional. Y recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad, así que los animamos a que asistan a nuestras reuniones. También quería compartir algo que dice el libro Un día a la vez en Al-Anon en la página 18. Pertenezco a Al-Anon para aprender a vivir en paz conmigo mismo y con los demás. Por eso tengo la responsabilidad para con los miembros de mi grupo de no revelar los secretos de nadie. Debo proteger el anonimato de mis compañeros y de sus respectivas familias. Solo así puedo contribuir a que mi grupo aumente su capacidad de asistir a otras personas. Sobre todo, nunca identificaré un relato con un nombre personal. Así como deseo estar seguro de que nadie repetirá lo que yo diga en las sesiones o lo que cuente en confianza a otro miembro, del mismo modo me guardaré de no cometer ninguna indiscreción de mi parte. Recordatorio para hoy. El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones y siempre nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personas. Debemos tener siempre en cuenta esta duodécima tradición según la cual todos tratamos de vivir. Es el secreto del éxito de nuestra manera de ser en Al-Anon. Y aunque este no es un programa que esté asociado o afiliado a una religión, pues viene una frase del libro de los Proverbios, tomamos la sabiduría donde la encontremos, y dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aquí se dice lo que comentaba Carla, también entonces se protege a los miembros de la familia. Hay cosas de nuestra familia que no queremos que se sepan, así que entonces lo que en el grupo se dice, ahí se queda. Y pues todos somos guardianes de ese anonimato. Qué importante eso que decís, Carlos. Y en nuestra literatura también dice algo. El anonimato unifica nuestra hermandad, eliminando la condición de individuo para escuchar el mensaje y no al mensajero. Vea cómo nos unifica, como en realidad, y Laura decía, es que en Al-Anon encontramos algo que cuesta encontrarlo en otros grupos. Es esa igualdad, que si invitamos a las personas que van a llegar por primera vez, con toda esa confianza que lleguen, que se pueden equivocar, que no se pueden equivocar, que podemos hablar, que no podemos hablar, y nos vamos a sentir aceptados. No nos van a hacer bullying. Y esto lo principal es llevarlo a nuestro hogar.
porque en el grupo a veces es muy fácil mantener ese anonimato, respetarnos todos, escucharnos todos, pero en nuestro hogar aplicamos lo mismo. En mi caso personal, mis hijos son casados, tengo nueras, yernos, y a veces cuando la familia se va haciendo grande, ¿qué es lo más fácil? Aplicar el anonimato. ¿Por qué? Y así uno se evita en la familia un montón de situaciones. Porque un hijo me llama, madre, vieras qué tal cosa, entre vos y yo, se quedó entre él y yo. Madre, no puedo ir con tales que tal y tal otra cosa. Ah, bueno, es diferente. Entonces vamos siendo personas de confianza. Y lo que decía, si no me equivoco, fue Isabel, el que nos pueden decir algo y lo guardamos y no juzgamos. Y eso en Al-Anon es el regalo más grande que tenemos. Por eso se motiva a todos los miembros, porque en nuestros hogares, si no hay recuperación, difícilmente encontramos eso. Más es que son hogares disfuncionales, con alcoholismo, hay bullying, hay críticas, bueno, de todo eso. En Al-Anon aprendemos que no, y eso nos lo regala el anonimato, lo que les decía, vivir de acuerdo a esos principios que valoramos tanto de aceptación, de comprensión, de unidad en nuestra familia. Bueno, todos no son iguales, ni todos son como yo quisiera que fueran. Pero a mí el anonimato me enseñó que respeto a cada uno de los que están y todos tienen derecho a hablar. Lo que dice aquí, escucharlos a todos, hasta el más chiquitito tiene derecho a expresar su opinión. Entonces, de verdad, el anonimato nos va dando a nosotros esas pautas, yo digo en mi caso personal, ese camino para que yo me fortalezca. En mi caso personal siempre he dicho, de acuerdo a cómo esté mi anonimato, está mi recuperación. Si yo soy una persona, ¿verdad?, responsable, que guarde el anonimato, no solo en el grupo, en la familia, en los vecinos, en lo que participe, yo voy por el buen camino. ¿Por qué? Porque la beneficiada voy a ser yo. Voy a tener una vida más serena, más de paz, porque muchas veces si yo rompo el anonimato en la familia, pierdo la paz. Y si se dan cuenta de lo que dije, y es una angustia, el anonimato me regala esa paz y esa serenidad, que lo que dije, no hay problema. Entonces, definitivamente, todo el programa es ¿para qué? Para que yo crezca. Y eso es lo que nosotros estamos hoy motivando a tantas personas que escuchan y no se han animado a dar ese paso a la NUN, que aquí sí encontramos esa serenidad, esa paz y esa hermandad que no nos juzga. Y es que en los hogares donde hay alcoholismo hay reglas enfermas que se siguen, que no, tal vez no se han dicho claramente, pero están ahí. Una de esas reglas es no hablar. Ya me ha tocado conversar con personas que me dicen es que me da mucha vergüenza. En mi casa me dijeron que no hablara de eso, pero si yo no lo saco a la luz, eso va a seguirme molestando. Claro, tengo que saber con quién hablar. Y qué mejor que ir a un grupo de Al-Anon donde tenemos este principio de anonimato. Y el anonimato, nos dice la literatura, nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personas. Es lo que dices. El anonimato implica que yo viva estos principios por encima de cualquier cosa. Isabel, Sí, qué importante, Carlos, también recordar que el programa no es anónimo, porque también dentro de los grupos a veces nos vamos a dos extremos, ¿verdad? El que yo le diga a todo el mundo que soy de no, o el que me calle, que nadie sepa y que yo pueda ver una persona que necesite ayuda y no me atrevo a decirle, pero ni que existe, ni darle un folleto, ni dónde puede ir, absolutamente nada, porque es tan anónimo que hago del programa, que el programa también se vuelva anónimo. Y el programa no es anónimo. Por eso el anonimato aquí que lo estamos viendo viene dirigido en diferentes ángulos, ¿verdad? Primero en el grupo, donde nos habla, que es lo que hemos estado enfatizando en este momento, el anonimato dentro del grupo. Y que nos dice que en el grupo el miembro tiene la libertad de expresarse con su nombre completo o solo el nombre, pero no hay ningún inconveniente si da sus apellidos, si da un seudónimo o algo. Pero que también cuando nosotros ya salimos del programa y nos toca a través de la difusión pública llevar el mensaje,
tenemos que saber dónde vamos y qué tipo de anonimato vamos a utilizar en donde vamos a ir. ¿Por qué? Porque si vamos al público, digamos en general, y vamos a dar un tema o vamos a dar una charla, lo que sea, no podemos identificarnos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con ese anonimato y lo que les decía al principio, con el anonimato también de los familiares, ¿verdad? Porque parece mentira, pero dicen dicho que este mundo es muy chiquito, ¿verdad? Y es cierto. A veces uno puede estar escuchando una conversación y aunque no haya nombres, uno empieza a atar cabos, ¿verdad? Y dice, mira, y porque tal vez usted escuche todo, entonces eso es muy delicado, ¿verdad? Que cuando vamos al público, tener cuidado con nuestro anonimato, ¿verdad? De tener esa discreción, como dice aquí, porque vea que aquí nos habla de que en Al-Anon, o sea, refiriéndose al anonimato, existen tres elementos, ¿verdad? Nos dice aquí, el anonimato que se aplica fuera de Al-Anon y Alatín, el cual guía nuestro contacto con el público en general, los medios de difusión y los profesionales. Ese es un anonimato, ¿verdad? El otro es el anonimato dentro de la hermandad. Y el otro es el anonimato que contribuye a nuestro crecimiento espiritual, que fue lo que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Ese crecimiento que nos va dando ese anonimato, ¿verdad? Entonces, lo importante, como les decía hace un rato, si vamos a la televisión, pues no vamos a salir ahí con la cara así toda completa, la imagen, identificarnos con todo y demás, ¿verdad? Porque ya eso sería perjudicar a la hermandad. Entonces, tenemos que tener cuidado. Lógicamente, si vamos a hablar con un profesional, una escuela, una institución directamente, pues ahí sí nos vamos a identificar con el nombre, ¿verdad? Y el apellido, porque no vamos a llegar donde un director de una escuela, por poner algo, un orientador, y a decirle que vamos y le voy a decir, es que yo soy Paloma. No, o sea, tengo ¿verdad? Para que el asunto se vea formal, se vea serio y demás. ¿Verdad? Y sobre todo, también lo importante es saber que existe la literatura y poder llevar estos folletitos que nos hablan de todo este campo del anonimato y todo lo que es el programa para que estas personas de verdad se identifiquen. ¿Por qué? Porque es muy importante dar a conocer el programa. Y cuando visitamos profesionales, cuando se pasan estos programas por la radio, toda esta información, como dice información pública, se hace con el fin de que esto llegue a muchas personas que sabemos que están sufriendo, pero que no tienen idea de dónde poder llegar. Y qué bonito que es cuando uno escucha personas en los grupos que dice, es que fui donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde X profesional y me dijo que viniera a los grupos de Al-Anon. Entonces, qué bonito que es saber uno que hay personas dentro de estos campos que conocen de Al-Anon, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, como le digo, el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, el pastor, el sacerdote de una iglesia, todo este tipo de personas que su trabajo es en relación justamente con personas con problemas de estos que sepan que no están solos, ¿verdad? Que pueden guiarlos, que pueden enviarlos a un grupo de Al-Anon, a un programa como es donde van a encontrar ese apoyo que tanto necesitan, porque es desesperante estar uno, como decían ustedes ahora, con ese de tarugo aquí, sin poder compartirlo con nadie, queriendo tapar el sol con un dedo y ya lo dijimos, el alcohólico activo se expone. Entonces, pero uno quisiera que nadie se dé cuenta y desafortunadamente a veces en la calle lo paran exclusivamente para, como decía la compañera, para decirle que su pariente está así, 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 esa, ¿verdad? Y eso lo hace uno peor. ¿Por qué? Porque les decía ese estigma que carga la familia, ¿verdad? De un alcohólico. Entonces, lo importante es esto, ¿verdad? Saber que existen estos grupos y que podemos encontrar esa ayuda y ese apoyo. Gracias, Isa. Sí, realmente donde debemos ser incógnitos, digámoslo así, sería ante los medios de comunicación. Ahora también comentabas acerca del tema de los apellidos, sí, se pueden usar en el grupo, excepto si yo voy a usar mi apellido como para impresionar a los demás, porque es un apellido que suena Ajá. diabolesco, ¿verdad? Entonces, el apellido o cualquier otro elemento que yo vaya a utilizar para sentirme superior o inferior incluso a los demás, mejor no lo digo, porque tanto el que se cree superior como inferior tiene falta de humildad, pero ese es un tema que podemos desarrollar en otro programa.
Bueno, yo iba a comentar un poquitito lo que decía Isabel, ¿verdad? Que necesitamos muchas personas en Al-Anon. En este momento la sociedad pasa por un periodo, ¿verdad? Donde el alcohol ya pasó, ¿verdad? Como la primera puerta, ¿verdad? O sigue siendo, pero pasa a otras drogas, ¿verdad? Aquí no sabemos que Al-Anon es específicamente para el alcohol, pero necesitamos que la gente lo conozca. Entonces, eso que decía Isabel, yo lo voy a reforzar, ¿verdad? Necesitamos dar a conocer al Anon. ¿De qué manera? Les cuento una experiencia, me monto al bus, hay una situación con el chofer y su hijo, ¿verdad? Que el hijo lo para, ¿verdad? Y yo en ese momento deseaba tener algo de Al-Anon para dárselo, ¿verdad? Entonces hemos estado pensando en hacer unas tarjetitas de presentación donde vengan así, teléfonos clave y el propósito de Al-Anon. ¿Por qué? Porque a veces una de esas tarjetitas, ¿verdad? Puede salvar a una persona. Entonces, sí podemos hacerlo, llevar Al-Anon a muchas personas. Y yo creo que es parte de nuestra obligación y nos lo pide también tanto los pasos, el llevar el mensaje a tantas personas que están sufriendo y también va unido, estaba yo repasando un poquitito, ¿verdad? Las tradiciones, la 11ª y la 12ª tradición van de la mano. Entonces ahí nos explican cómo el anonimato es la base espiritual y como decía Carlos, anteponemos los principios a las personas. O sea, en un grupo, si hay una persona que está rompiendo el anonimato, no podemos permitir que eso se dé para proteger al grupo, porque debemos recordar que el bienestar común está por encima de todo lo demás. Y está el 11º que nos habla de las políticas de relaciones públicas, que se basa más bien en la atracción que en la promoción. Y necesitamos mantener siempre el anonimato personal en la prensa, radio, cine y televisión. Debemos proteger con esmero el anonimato de todos los miembros de AA. Entonces también ahí está muy claro. Y hay algo que yo quiero recordar, también para las personas que no conocen Al-Anon, pero quieren verse beneficiados por este programa, que en Al-Anon tenemos también el padrinazgo. Entonces, el padrinazgo es algo que a mí definitivamente me ha favorecido, porque hay cosas que yo no puedo contar en mi grupo. Son cosas muy íntimas que solo se las puedo contar a mi madrina o a mi padrino. Y en el libro Esperanza para hoy viene muy claro, dice en la página 254, dice que cómo utilicé el padrinazgo. Llamaba a mi madrina por teléfono para charlar, daba pequeños pasos compartiendo detalles sin importancia acerca de mí misma. Una vez que supe que las dos deseábamos y estábamos dispuestas a mantener un alto grado de confidencialidad, me sentí cómoda y pude confiar pensamientos y sentimientos más íntimos. Entonces lo digo porque a mí me pasó. O sea, el grado de confidencialidad que tengo con mi madrina no lo tengo con nadie más. Entonces yo a ella le puedo contar muchas de las cosas que no se las contaría a nadie, sabiendo que por ese principio de anonimato ella no las va a repetir. Igual ella. Yo no repito absolutamente nada de lo que ella me cuenta. ¿Y qué es el padrinazgo? Es el encuentro de dos almas y que nos encontramos porque tenemos muchas cosas en común. Generalmente cuando uno encuentra una madrina o un padrino, se da cuenta que por el poder superior, ¿verdad? Que fue el que nos guió. Y entonces ahí también tenemos ese gran regalo de poder revelar mi alma a una persona sabiendo que eso me va a servir para sanar y me va a servir para crecer, porque mi padrino o mi madrina siempre me va a devolver algo bueno basado en lo que el programa dice o en su experiencia también. Entonces es otro regalito que tenemos en Al-Anon gracias a ese padrinazgo. Así es, compañera. Hablamos de que se puede hablar libremente en el grupo, pero hay cosas que nos sentimos más cómodos revelándolas a cierta persona que nos inspira mucha confianza, y que es el padrino o la madrina, ¿verdad? Ese guía que elegimos para nuestra recuperación dentro de la hermandad. Me gustó mucho eso que dijo la compañera sobre el tener uno a quien revelarle el alma o, ¿verdad? Mostrar esa vulnerabilidad, porque definitivamente las reuniones ayudan mucho, pero es un tiempo limitado, ¿verdad? El tener el apoyo de una persona, el crear una relación, un círculo de confianza, hace que el anonimato
como base de esa relación, como al igual que otra, nos estamos cuidando al programa y estamos cuidando a ese familiar por el cual estamos acá. Entonces, el anonimato, definitivamente, el promover el programa, no nosotros, porque nosotros somos el mensaje, los mensajeros no somos el mensaje, pero sí contar cómo nos ha ayudado a ir sanando y cómo Al-Anon marcó un antes y un después en nuestra forma de actuar, porque acá, digamos, aprendemos a, precisamente que conforme vamos sacando, vamos sumando información valiosa a nosotros que nos hace ser personas más prudentes, personas mucho más confiables, dentro y fuera de la casa, alguien más sereno, alguien tal vez que va a actuar, va a pensar un poquito más antes de actuar, que antes tal vez uno actuaba más por impulso. De repente, el empezar a practicar el anonimato hace que uno escuche para aprender, para entender, pero sin necesidad de uno tener que responder o repetir. Entonces, el anonimato nos lleva a aprender muchísimo. Es un principio muy valioso porque si lo aplicamos como un principio de vida en general, eh, nos estamos, como dije, nos estamos cuidando a nosotros mismos, cuidando a la hermandad de la NON y estamos cuidando a ese ser querido que sufre de la enfermedad. Bueno, el tema está muy interesante. Yo sé que hay muchísimo más que hablar acerca del anonimato, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Así que pues les invito a cada una de nuestras compañeras a que nos dé un mensaje final. Anabel, E invitar a todos los radioescuchas que tengan problemas de licor o drogadicción en sus hogares, dolorosamente ahora no es solo el licor, de verdad llegar a un grupo de Al-Anon. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar esa esperanza que hemos perdido, ese lugar donde van a poder expresar el dolor, la angustia, la desesperación, la frustración, todos esos sentimientos que llevamos los familiares de alcohólicos, y ahí nos van a comprender, les vamos a ayudar en lo que podamos, pero siempre con la seguridad de que lo que van a decir no se va a repetir, que ahí pueden expresar de verdad todo ese dolor y esa angustia, y los esperamos. Siempre las puertas de Al-Anon estarán abiertas. Isabel, Sí, decirles a todas las personas que van a escuchar este programa lo mismo, no están solos. Recordemos que el alcoholismo es una enfermedad que afecta no solo al que hace el consumo de la sustancia, sino que la familia toda se ve dañada, toda se afecta. Pero lo importante es que sepan que existen estos grupos donde pueden llegar, donde pueden compartir, donde van a encontrar personas que los vamos a entender, que vamos a comprender su situación, que los vamos a apoyar porque hemos pasado por lo mismo de ellos, y con la ayuda de este programa, con la ayuda de nuestro poder superior, día a día vamos pudiendo salir adelante con todas nuestras situaciones, porque aunque el alcohólico beba o deje de beber, siempre hay situaciones a las cuales tenemos que enfrentar. Laura, Sí, yo quiero recordarles, ¿verdad?, que Al-Anon es un lugar seguro, que nuestra tarea como miembros de Al-Anon es proteger ese anonimato y que es una manera de mantenernos a salvo unos a los otros. El anonimato se convierte en un estilo de vida también. Entonces ya, por ejemplo, si uno llega a otro grupo que no sea Al-Anon y siente que se rompe el anonimato de una persona, uno mejor se retira, ¿verdad? O hace algún comentario no negativo ni juzgando, pero es parte también de cómo vamos cambiando, porque el otro objetivo que tenemos nosotros al llegar al Anon es llegar a ese despertar espiritual. Y creo que el anonimato es una puerta, es esa puerta que nos va llevando a ser mejores personas, a sanar todas las situaciones que tuvimos en nuestra infancia, ¿verdad? Donde no se nos permitía hablar o donde más bien se guardaban esos secretos, ¿verdad? Con un montón de candados. Pero entonces comenzamos a crecer, a ser mejor persona, y entonces invitarlos a que busquen un grupo de Al-Anon. Si necesitan la ayuda está. Nada más hay que ir a tocar la puerta y la puerta se abrirá.
Muchas gracias. Gracias, Laura. Calda. Sí, gracias, y decirle a las personas que en este momento lo están pensando o están sintiendo, ¿verdad? Ese nudo, que se den la oportunidad. En realidad, para sentirse mejor solo se necesita voluntad. O sea, para uno empezar a sanar, empezar a perdonar, empezar a soltar, se necesita la voluntad de ir, ¿verdad? De escuchar, de abrir su corazón, entender que no podemos curar esta enfermedad, no la causamos y tampoco podemos controlar a nadie, nada de lo que pasa allá afuera, pero sí podemos sentirnos mejor nosotros mismos un día a la vez. Y eso es lo que aprendemos acá. Nos apoyamos y empezamos a compartir un mensaje que definitivamente, como dije, marca siempre un antes y un después. Y sabemos que hay muchas familias que necesitan sanar, que necesitan sentirse mejor. Entonces, compartir esta conversación que tuvimos el día de hoy puede cambiar la vida de muchísimas personas. Y bueno, muchas gracias a los compañeros por estar acá. Gracias, Calda. Sí, efectivamente, este programa cambia vidas, pero hay que estar dispuesto a vivirlo, anteponer los principios a las personas, como decíamos ahora. O sea, vivir conforme a lo que enseña el programa, no importa lo que digan los demás, no importa lo que yo piense, lo importante es seguir esta guía. Y bueno, le damos muchas gracias nuevamente a Radio Sideral por este espacio que nos cede mensualmente y, por supuesto, le agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Los animamos a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con enfermos alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamarnos, enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Y si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Y ya para terminar el programa de este mes, le pido a la compañera Calda que nos haga el favor de pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, buenas tardes y nos escuchamos el último sábado del próximo mes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver